Buenas tardes. El fenómeno del eremitismo aparece en esta comarca en tiempos de Vitiza, como lugar elegido para su construcción, porque se consideraba un lugar adecuado para hacer penitencia y honrar a Dios desde la contemplación. Resulta un tanto extraño en una época donde la seguridad individual se entendía cuanto mayor mejor, en razón de lo numeroso que fuera el grupo a que se pertenecía y por supuesto a su capacidad de defensa, pues conducía a una serie de situaciones que hace considerar como por lo menos raro el hecho de que los profundos bosques o las montañas sirvieran de refugio a numerosos eremitas que abandonaban el mundo para buscar a Dios y como refugio para defenderse de las epidemias que atacaban a todo tipo de personas, tanto a la nobleza como al clero y al pueblo llano. Se sabe también que durante el reinado de Vitiza se produjeron hambrunas por las malas cosechas en los años 707 y 709 y una gran epidemia de peste. Este fenómeno eremítico no es exclusivo de España, ni muchísimo menos, sino que aparece en Europa a lo largo del siglo V y va a concluir en el siglo XI. En realidad, los expertos hablan de la existencia de 3 oleadas de eremitas, produciéndose la primera en el siglo V y la segunda en los siglos VI y VII. Después entró en una etapa de crisis motivada por la regulación de la práctica eremita a través de la legislación carolingia. Recordad lo que hace Carlomagno con las normas de Benito de Nursia, permitiendo establecerse solo a unas cuantas personas. De esta manera se limitó el movimiento hasta la tercera oleada que se produjo después del año 850. Curiosamente, si en los anteriores fenómenos eremitas eran gentes del pueblo y mujeres quienes se retiraban, la tercera oleada la integrarán mayoritariamente nobles y varones. Por eso es muy curioso que cuando se estudia la Alta Edad Media se aprecia que el monacato no solo era masculino, también lo era femenino. En realidad se necesitaba de una personalidad fuerte para aguantar la vida de eremita, pues porque alimentándose de hierbas, de raíces, de pan seco, bebiendo agua empantanada y viviendo en pequeñas cabañas construidas de Roma, donde no había nada, pues la cosa tenía su intríngulis. Quizá uno de los sitios donde más cómodo fuera practicar el eremitismo fuera precisamente en este Valle de las Iglesias. De esta manera, pues los eremitas sanaban su cuerpo y su alma para encontrarse con Dios, aunque no estaban exentos de la violencia que definía a la sociedad altomedieval. Esta evolución coincide con lo que tanto Fray Bernardino de Sandoval en su relación de la fundación del ministerio y el propio tumbo de Valdeiglesias refieren en relación con este monasterio. Estos 2 documentos están en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. Fray Bernardino de Sandoval hace remontar la fundación de Santa María la Real alrededor del año 700, haciendo coincidir esta fundación con la aparición del eremitismo en la comarca. Las 13 ermitas están perfectamente identificadas en el tumbo de la siguiente manera.
San Juan Bautista está a la entrada del valle. Santa María está próxima al camino que conducía al puente de San Juan. Parece ser que el puente de San Juan ocupaba el mismo lugar que ocupa ahora el llamado muro del convento en el embalse de San Juan, puesto que el alberche circulaba más o menos pacíficamente por ahí. La que se encuentra en el espacio existente en el callejón de conversos del monasterio que rodea el claustro es una de las más curiosas, pero vamos, de esto hablaremos más adelante. Santa Cecilia, que estaba cerca del poblado que hoy es Pelayos, San Esteban, próxima también al cerro del mismo nombre, San Miguel Arcángel al lado del camino de San Martín, cerca de lo que hoy es la iglesia de San Martín de Tours, en San Martín de Valdeiglesias, estaban la ermita de San Martín y de San Pablo, y al sur del monasterio y próximo a él estaba la ermita de San Martín Obispo. En los alrededores de Pelayos, del actual Pelayos me refiero, estaban las de Santa María Magdalena y la del Salvador. San Andrés y San Bartolomé, cerca del camino angosto que lleva a San Martín, hoy una calle del municipio pelayero ostenta el nombre de Camino Angosto. Y por último está la dedicada a San Pelayo, que se considera como uno de los orígenes del nombre de esta villa. Las ermitas estaban configuradas pues por un lugar de oración y unas celdas donde habitaban de dos en dos, y en ocasiones eran tres las personas que lo ocupaban, prácticamente todos varones. Se reunían para los oficios divinos en la de Santa Cruz, haciendo vida de penitencia y abstención. Y a partir precisamente del monasterio, lo que promueve, por lo menos a mí, me ha promovido todo esto, son varias preguntas. Entre ellas, ¿qué es lo que mueve a un noble como el Teodomiro que se nos cuenta, que es el que solicita la autorización, para pedir a Alfonso VI privilegio para erigir un monasterio sujeto a la regla benedictina? La regla benedictina y las normas que prescribe dieron lugar a la mayoría de los modelos a seguir por la comunidad monástica, sea masculina o sea femenina. Luego puede haber una tercera, pero la veremos más adelante. La configuración de la espiritualidad benedictina con la aplicación de sus preceptos dio lugar a un nuevo modo de vida y una actitud mental que se materializa en las grandes abadías, que actuaban como centros de conocimiento y preservación de la cultura y ejercieron como la autoridad eclesiástica poseedora de una gran explotación agrícola, lo cual indudablemente conducía a la repoblación y al trabajo en el campo. Antes de generalizarse esta regla, los monasterios se regían por las normas que prescribía el abad, pero la tarea unificadora que consiguieron la regla de San Benito tiene naturalmente una razón social y una razón política. Carlomagno la impuso en su imperio por una necesidad, que era la de tener una cierta homogeneidad en el ámbito monacal. En este sentido, ya concretamente refiriéndonos al monasterio, y fechado en julio de 1902, don Manuel de Foronda dirige al señor marqués de Valdeiglesias
un escrito en el que, bajo el epígrafe de El tumbo de Valdeiglesias y don Álvaro de Luna, entre otras cosas dice: «Ojeaba yo el tumbo cuando, al llegar a la página 241, me encontré con lo siguiente: la relación detallada de las vicisitudes que pasó el monasterio desde que, cumpliendo lo ordenado por Alfonso VII en su privilegio, dado en Toledo a 30 de noviembre de 1150, se congregaron en él todos los monjes que en diversos eremitorios habitaban este valle, el cual desde luego fue conocido con el calificativo de las iglesias y más tarde se llamó Valdeiglesias, y hoy, julio de 1902, Valdeiglesias le apellidamos. Fueron poblándose al principio aquellos términos con gente maleante y forajida, y por ende inquieta, insubordinada y desconocedora de la autoridad del abad, a causa, según parece, de que en el privilegio mencionado se hablaba tan solo del aprovechamiento de los términos, haciendo caso omiso de cuanto a vasallaje y administración de justicia se refería, situación que se prolongó hasta que don Martín, arzobispo de Toledo, comisionado al efecto por el monarca, estableció un concierto que fue sancionado por el rey don Alfonso VIII en un privilegio que dio en Valladolid a 17 de febrero de 1205. Que paséis buena tarde.